Recuerdan, ojo, se lo digo por última vez. Si tienen algún problema con su dispositivo, cámara, audio, etcétera, escríbanme con tiempo. Y sí, es todos los días, porque yo no sé si realmente les van a tener ese problema siempre, pero para llevar ese control, sí escríbanme con tiempo. O sea que la clase es a las 10:15, a las 10:05, a las 10:10, escríbanme, mire, fíjese que disculpe, que no voy a esto, y ahí estamos, no hay problema. Bueno, entonces sí. Vamos a empezar. El último día estábamos viendo parte del contenido que va a ser para la primera unidad. Como les decía, es contenido de que ustedes de una u otra forma pues ya lo vieron, solo es como un recordatorio. Y pues sí quiero que pongan atención y que cualquier pregunta o duda que tengan pues me la hagan o la hagan después si no quieren hablar durante la clase, no hay ningún problema. Entonces, sí les pido favor de eso. Sí me disculpo también porque no he podido enviarles el contenido que les dije y el programa del curso porque la plataforma todavía no está habilitada. Solo pregunta como curiosidad, ¿alguno de ustedes se ha metido a la plataforma para ver si ya está el curso cargado? Disculpen. Solo No, no pregunta. está habilitada. Yo me metí hoy temprano y no está habilitada. Sí, bueno, estamos ahí, gracias. Sí les decía eso porque no tenemos todavía el curso habilitado. ¿Qué quiere decir eso? Que si alguien se mete ahorita para buscar botánica sección B, no van a encontrar nada todavía. Entonces no podemos subir todavía la información. Entonces, hágame favor, nos dijeron que el martes, ¿verdad? Ya estamos a jueves, esperemos de que el viernes, o sea, mañana, ya esté esto habilitado. De todas maneras, yo me comprometí con ustedes que el día viernes yo les envío la información que miramos hasta el día viernes, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Bueno, entonces, para no perder más tiempo, jóvenes, hay 35 estudiantes, faltan 4 estudiantes, realmente no sé qué sucede con ellos. Si alguno de ustedes lo conoce, háganme favor, coméntenle o que me escriba o que digan algo para no tener algún problema más adelante, porque uno no sabe realmente cómo están ustedes en sus casas, entonces, pero si no lo dicen tampoco, entonces no se va a enterar uno, ¿verdad? Estamos ahí. Entonces, voy a compartir pantalla, jóvenes, de lo que estábamos viendo el último día de clase. Si se recuerdan, es básicamente lo de tejido, ¿sí? Estábamos viendo, bueno, de la botánica pura, perdón, la botánica pura y la botánica aplicada. Estábamos viendo esta parte de la botánica pura. ¿Se recuerdan de que dijimos que era la botánica netamente teórica, ¿verdad? Cintia, perdón, Cintia. Sí, ingeniero. Cintia, una pregunta, Cintia. Sí. Siguiendo con este concepto de lo que estamos viendo ahorita de la botánica pura, díganme una cosa, ¿qué es lo que mira en la siguiente imagen? ¿Qué puede escribirnos qué nos puede hablar de esa imagen que miramos ahorita ahí en la pantalla? El tallo de una planta. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sí? ¿Qué más mira ahí? Donde se está realizando el proceso de fotosíntesis. Ahí estamos, está haciendo el proceso de fotosíntesis. ¿Qué más, Cintia? Se pueden ver sus tejidos, digamos aquí el transporte, sus raíces. Ahí estamos. Ya, una pregunta, Cintia, si que le quisiéramos dar un nombre a esto que usted está describiendo ahí, ¿cómo le pondría usted así como las anteriores? Ya vimos tejidos de protección, etcétera. ¿Cómo le pondría usted a esta parte de lo que me está describiendo usted? No sé. No tiene, bueno, Luis Pedro también la puede ayudar, Luis Pedro. Sí, sí, solo que no sé muy bien la pregunta que me sacó la clase. La pregunta es, ya describió la compañera aquí la imagen, ¿verdad? Que hay fotosíntesis, hay respiración, que hay transporte de agua, sales, etcétera. La pregunta es, ¿cómo le llamaría usted o poniéndole un nombre a este concepto, a esto todo lo que estamos viendo acá, qué nombre le pondría a usted de la pregunta, Luis Pedro, con todo lo que está viendo ahí? Eh, Ajá, pues tendría que pensarlo. ya. Digamos,
cómo lleva agua la planta. Pues. Sí. Ahora ya, gracias. Le pregunto ahora, general, ¿alguien tiene alguna idea cómo le pondrían ustedes a esto, a esta imagen que están viendo ahí? ¿Qué está haciendo la planta ahí? Procesos químicos y fisiológicos de la planta. Trial version. ¿Serían los ¿Perdón? tejidos vasculares? Los tejidos vasculares, dice por ahí, sí. Como decía, Fisiología de la planta, ¿no? ahí estamos. Todo lo que está en, lo que dijeron ustedes y lo que hablaron ahorita, mencionó un compañero procesos, tejidos, mencionaron hay tejidos, hay algún tipo de procesos, funciones, y alguien mencionó ahí, esto sería la fisiología vegetal, ¿se recuerdan? Esto sería fisiología vegetal. ¿Y qué es la fisiología vegetal? Como dice acá, estudia las funciones vitales de las plantas. O sea, todos los procesos que realiza la planta. O sea, cada una de las funciones con sus respectivos procesos. Por ejemplo, sabemos de que una de las funciones principales de la planta es la fotosíntesis, ¿sí? Y esta tiene diferentes procesos. Por ejemplo, la absorción de agua, ¿sí? La transformación de esa agua y sales en compuestos orgánicos o azúcares, que en el caso de la imagen lo representa con las líneas de color verde, ¿sí? El intercambio de gases, la absorción de fotones. Esos son diferentes procesos que está realizando la planta en una función principal que se llama fotosíntesis, ¿sí? Entonces, a esto le llamamos fisiología vegetal, que estudia, como vuelvo a repetir, las funciones vitales, estamos hablando de las plantas, ¿sí? Y sus respectivos procesos. ¿Estamos ahí, jóvenes? Los fotones, ¿cuáles son, ingeniero? Son las partículas de luz. Sí, los fotones son las partículas de luz que absorben, ¿sí? Para hacer todo ese proceso de la transformación del material inorgánico a material orgánico, ¿verdad? Junto con el agua, el CO2, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Y la energía, que también tiene que ver mucho ahí. Bueno, siguiente. Darwin Ceballos. Darwin. Bueno, después voy con Darwin, solo voy a explicar estas partes, después voy con el compañero Darwin Ceballos. Entonces, lo que estamos viendo acá, ojo, estamos viendo conceptos, en qué, digamos, estos conceptos muy importantes en la botánica, ¿sí? Y estamos hablando de la genética vegetal. En la genética vegetal, como ustedes saben, la genética es la que estudia todos los mecanismos de la herencia y la reproducción, ¿sí? La genética es la que estudia los mecanismos de la herencia y la reproducción. Pregunta, ¿alguien ha visto esta imagen? ¿Alguna vez, no sé si en el básico o la vieron o alguno ha visto esta imagen? Las leyes de Mendel. Ahí estamos, ¿verdad? ¿Se recuerdan de que Gregor Mendel, él empezó a hacer investigaciones con un cultivo, una planta? Ahí le llaman guisantes, ¿verdad? Imagínense con arvejas, ¿sí? Con arvejas, aquí le decimos arvejas, ¿verdad? Entonces, él hizo bastantes investigaciones con estas y si se dan cuenta, miren, aquí hay un ejemplo de estas. Estábamos hablando de la genética vegetal, los mecanismos de la herencia. Entonces, Mendel, o Gregor Mendel, lo que hizo fue que empezó a hacer cruzamientos con este tipo de plantas. Entonces, el ejemplo que les coloco acá es solamente de semillas. Semillas de color verde con semillas de color amarillo y son semillas rugosas, según cómo se mira ahí la superficie de estas, ¿verdad? O el entorno de estas, o el perímetro, como les quieran decir. Lo que dice Mendel en sus leyes de Mendel, como dice el compañero, empieza a hablar, primero, solo miramos este ejemplo. Él cuando habla de cruzamientos, él se refiere a líneas puras. Una línea pura es cuando, por ejemplo, es una planta que no ha sido cruzada, por así decirlo, con otro individuo como tal. Entonces, son líneas puras, tienen su información genética pura, por así decirlo. Él menciona eso en sus escritos. El ejemplo acá es, por ejemplo, aquí la semilla de color amarillo tiene 2 letras mayúsculas, ¿sí? Esas letras mayúsculas representan, pregunta, ¿qué es una semilla? ¿Qué es una planta heterocigota o es una planta homocigota? Las 2 letras mayúsculas. Es heterocigota. Es homocigota. Homocigota. Ahí estamos. Homo, se recuerdan que hace referencia a igual, ¿sí? Y hetero es diferente, ¿sí? Entonces, homocigota, o sea que tiene básicamente
la información genética es igual, ¿verdad? Por así decirlo, como acá se miran sus cromosomas, ¿verdad? La P significa parental o padres, ¿sí? Parental o padres, que según lo que dice Mendel es de que tienen que ser líneas puras. Aquí tenemos una homocigota dominante, ¿sí? Y tenemos aquí una homocigota recesiva, con las letras minúsculas. A la hora de hacer este cruzamiento entre estas dos plantas, por así decirlo, esta le va a pasar la mitad de su información genética, ¿se recuerdan? Como por ejemplo nosotros, la mitad de la información genética que yo tengo me la dio mi papá y la otra mitad me la dio mi mamá, ¿verdad? Así como ustedes. Entonces aquí él pasa la mitad de su información genética, por eso es de que hay una A mayúscula, y pasa la otra mitad de su información genética en este organismo. Hagan de cuenta que este sea la hembra y este el macho, por así decirlo. Y ya tenemos una F1 o filial 1, homocigota o heterocigota. Esto. Heterocigota. Ahí estamos, gracias. Heterocigota, ¿por qué? Porque si se dan cuenta, hay una A mayúscula y una A minúscula. Son diferentes, por eso es hetero, ¿verdad? A veces dicen heterocigota dominante, pero creo que la palabra dominante está de más, porque si es heterocigota, siempre va a tener una mayúscula y una minúscula, y por lo tanto sabemos de que esta es una planta o un individuo que va a tener dos tipos de gen, un gen dominante y un gen recesivo, ¿sí? Estamos ahí. En este ejemplo, pues todos los individuos van a salir heterocigotos, ustedes se dan cuenta, todo el 100% saldrá heterocigoto, pero si hacemos una F2, como menciona Gerold Mendel en sus escritos, entonces tendríamos que cruzar, por ejemplo acá miren, otro individuo que sea de la F1, o sea, que tenga esas mismas características genéticas, entonces aquí tendría que ir una A mayúscula con una A minúscula, ¿verdad? Ustedes sí. Y entonces, a la hora de hacer ese cruzamiento, ya va a existir un cierto porcentaje de la descendencia que va a tener esta característica de recesivo, ¿sí? Entonces, solo les estoy poniendo ese ejemplo, pero yo sé que ustedes van a llevar un curso que se llama genética, solo para más o menos para que se den cuenta dónde o el campo que tiene todo esto, ¿verdad? Esto es la teoría y esto en la práctica se hace bastante. Incluso ustedes cuando se vayan a sus prácticas de la escuela, posiblemente alguno de ustedes caiga en alguna empresa donde de pronto esté haciendo investigaciones con mejoramiento genético, como le pasó a algún grupo de estudiantes un año, ¿verdad? En el 2014 creo que fue, si no estoy mal. Bueno, siguiente. La ecología vegetal, pues ustedes saben la ecología que es básicamente el estudio de la interacción de los vegetales con su medio ambiente. Estamos hablando de vegetales principalmente, ¿verdad? Entonces, la ecología vegetal, pues es básicamente la interacción, ¿sí? El estudio de la interacción de los vegetales o las plantas con su medio ambiente. ¿Qué miran ahí, jóvenes? Virus. Hay algunos virus, dicen por ahí, sí, hay virus. ¿Qué más miran? Hay virus. Miren, hay diferentes formas, ¿verdad? Miren. ¿Alguien tiene otra idea? Patógenos. Patógenos, microorganismos, dicen por ahí. Bueno, ahí lo que estamos viendo es una parte de la planta, ¿sí? La parte sexual o asexual, posiblemente, ¿verdad? Bueno, la parte sexual es la parte sexual de una planta. Estamos viendo, si ustedes se dan cuenta ahí, miramos granos de polen. Ahí estamos viendo polen. ¿Sí han visto alguna vez polen? Pero bueno, regularmente no lo podemos ver, no podemos ver la estructura bien detallada porque son estructuras bien pequeñitas, ¿verdad? Pero podemos ver como ese polvito que a veces las plantas, si uno las somata en una hoja blanca, ese polvito que suelta, ¿verdad? En la parte masculina. Entonces aquí tenemos granos de polen y dentro de los granos de polen podemos ver algunos más pequeños que hace referencia a esporas. Esta parte de la botánica pura se llama palinología, ¿sí? La palinología es la que va a estudiar la estructura de las esporas y los granos de polen, ¿sí? Cuando lleven su curso de taxonomía, van a hablar ya específicamente de la palinología, del grano de polen y todas esas estructuras y todo lo que conforma el grano de polen, ¿verdad? Pero
Pero en este caso solo vamos a hacer referencia de esto porque solo estamos hablando de los conceptos de la botánica pura. La palinología es la ciencia que, perdón, es la que va a estudiar, una rama de la botánica que va a estudiar la estructura de los granos de polen y las esporas. ¿Estamos ahí? Ingeniero, tengo una duda. En genética vegetal, las plantas puras podría ser esas plantas silvestres que se encuentran en el ambiente, que no han sido cruzadas, podríamos decirlo así. Pues fíjese que lo que pasa es que esa planta podría haberse cruzado con alguna otra planta silvestre, ¿sí? Entonces, cuando hablan de líneas puras, realmente donde podemos encontrar líneas puras es únicamente a nivel de laboratorio, porque de una u otra forma las plantas silvestres ya tuvieron que haberse cruzado con algunas otras, ¿verdad? Entonces, es muy difícil encontrar líneas puras. Por ejemplo, nosotros hicimos una investigación, cuando hablábamos de genética, hicimos una investigación en conejos. Ustedes saben que los conejos se reproducen bien rápido y es bien rápido, digamos, la gestación de esto. Y fuimos a un laboratorio donde supuestamente nos vendieron líneas puras. Entonces teníamos conejos neozelandeses con líneas puras. A la hora de cruzarlos, o sea, que ellos se cruzaran entre ellos, nos salió una mezcla, nos salieron conejos manchados, que parecen, no sé si han visto ustedes aquellos que les llaman mariposa, los conejos de la raza mariposa. Si ustedes se meten a las redes y buscan conejos de raza mariposa, son como que fueran unos dálmatas, ¿sí? Blancos con manchas negras, ¿sí? Entonces, o sea, un neozelandés, un cruce no podría haber salido un mariposa, entonces no era una línea 100% pura, ¿verdad? Entonces, con eso sí es un poquito complicado. Mente porque empezó trabajando con esto, ¿verdad? Pero en la actualidad, pues, es un poquito difícil y realmente el laboratorio que nos venda, ya sea la semilla o algún animal que sea línea pura, tiene que ser, realmente nos tienen que constatar que sea cierto, ¿verdad? Porque uno nunca sabe. Pero en el silvestre es muy difícil que encontrar una planta con línea pura, les soy sincero. Un poco los Bueno. patrones de injerto, ¿verdad? Ah, los patrones de injerto también ustedes, hablando ya de una manera sexualmente, ¿verdad? Ok. Pero bueno, miren pues, entonces después tenemos la botánica aplicada. Pues la botánica aplicada dice que considera todos los problemas llamados prácticos, ¿verdad? O los problemas llamados prácticos, pero solo voy a quitar esto aquí que se quedó marcado anterior. Ahí está. Y entonces, esta botánica aplicada, obviamente como su palabra lo dice, es la que se va a aplicar en la vida real, ¿verdad? Y esto va a estar aplicado a lo siguiente. Ahora sí, Darwin Ceballos. ¿Qué mira en la imagen, Darwin? En esa imagen que le estoy proyectando ahorita. ¿Sí me escucha, Darwin? Sí. ¿Qué nos puede describir en la imagen? ¿No? Algo que se le ocurra a usted y que están haciendo estas personas ahí, todo eso, ¿verdad? Haciendo un muestreo del cultivo de tomate. Ajá, ¿qué más? ¿Sale más? Sí. No sé, en sus condiciones. Sí. Como ustedes miran ahí, gracias, disculpen. Como dice el compañero Darwin, miren, pues estamos viendo antes, principalmente, pues, un grupo de personas con batas, con guantes y todo eso, ¿verdad? Entonces, ellos están básicamente viendo o analizando o revisando el cultivo, si tienen algún tipo de enfermedad, algún tipo de ataque de algún tipo de plaga, etcétera, ¿verdad? ¿Sí? Esto que miramos acá, pues, aparte de eso, pues, lo que estábamos preguntando con Darwin, una pregunta, ¿qué creen ustedes? ¿Ese tomate, será que está sembrado a campo abierto, por ejemplo, así a la intemperie? ¿O será que está en un lugar en condiciones protegidas, como por ejemplo un invernadero? Sí, está bajo condiciones protegidas. El fondo de la foto parece un invernadero. Ajá, ahí estamos, sí. Pues, solo les voy a comentar, solo lo que estamos hablando ahorita. El tomate tiene hay dos tipos de crecimiento en el tomate, ¿sí? Uno le llaman crecimiento determinado y al otro le llaman crecimiento indeterminado, ¿sí? Por ejemplo, las plantas, como no todos los agricultores tienen la posibilidad de tener una estructura protegida, un invernadero, como ustedes han escuchado, ellos establecen un tipo de tomate que es el tomate con crecimiento determinado. ¿Qué quiere decir esto? Que va a llegar a un punto donde el tomate, su crecimiento va a ser muy lento, ¿sí? Obviamente recuérdense que sigue creciendo porque tiene partes meristemáticas, ¿verdad? Tiene meristema apical,
pero el crecimiento va a ser bien lento y lo que se va a ver va a ser como que fuera un arbusto, ¿verdad? ¿Sí? No sé si lo han visto ustedes. Entonces la gente lo que hace, los agricultores que siembran estacas o parales, no sé cómo le llaman en la región donde ustedes están, donde van piteando el tomate para que no se vaya hacia los lados, ¿verdad? Sino que crezca, tenga su estructura así bien marcado el surco, ¿verdad? Ese es un tomate determinado. Y está el tomate indeterminado, que es el que estamos viendo ahorita acá en la imagen. Como bien lo dijeron ustedes, posiblemente es un invernadero, se mira la parte aquí donde se mira el nylon y todo eso. Hasta arriba, en estos surcos, arriba hay una pita o un alambre, más que todo un alambre, el que va a estar sosteniendo a la planta. Si ustedes se dan cuenta, miren, este tallo que ustedes miran acá es imposible que logre soportar el peso de cuánto tomate va a estar produciendo. Entonces, este tomate se amarra, se va amarrando poco a poco y el tomate se va enrollando en una pita que se les coloca. No sé si logran ver la pita, aquí está como de color negro, creo que es, miren. Entonces, el tomate se va enrollando y el tomate sigue creciendo. Ese es crecimiento indeterminado. El tomate sigue creciendo y pues el agricultor lo que se dedica es a ir bajando poco a poco el tomate. Le va cortando las hojas bajeras. Miren, pues si se dan cuenta, miren, aquí se mira como sin hojas los tallos, ¿verdad? Va cortando las hojas y conforme el tomate va creciendo, va bajando la planta, la va bajando poco a poco. Cuando ustedes lleguen a la escuela, primero Dios, el otro año, esperemos de que sí. Cuando vayan a hortalizas, los van a llevar a los invernaderos y van a ver cómo están los grandes tallos de tomate así como que en el suelo, que es los que han bajado, ¿verdad? Y a un punto donde el tomate ya no está produciendo, pues toman la decisión de eliminar la planta. Entonces, esta botánica que ustedes están viendo acá es la que le llaman botánica agrícola. Ojo, botánica aplicada agrícola. O sea, es la botánica que se va a aplicar a los cultivos agrícolas, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Porque ahorita me va a apoyar Juan Francisco. Juan Francisco. Sí, ingeniero. Perdón, su apellido es Cocón, mano, ¿no? Sí, Cocón. Es que lo estaba buscando acá, aquí estamos. Cocón, si es que hay dos, ¿verdad? Hay tres. Hay tres, ¿verdad? Estamos ahí, Cocón Velázquez. Ahora, siguiendo con lo que estábamos hablando de la botánica aplicada. Aquí miramos la siguiente especie de planta, ¿verdad? Una pregunta, Juan Francisco. Esta segunda imagen que estamos viendo acá, ¿esta planta tiene crecimiento secundario? Sí, porque ya Sí. formó la peridermis. Ya formó Y la hay xilema. Bueno, Abundante todas las xilema. plantas tienen xilema. Abundante xilema. Ya está muerto. Ajá. Bueno, vamos a ir por partes, Juan Francisco. Pregunta. Voy a agarrar aquí el lapicito ahí estamos. O sea, pregunta. ¿Cómo se llama? Mira el lápiz acá, mira el lápiz, ¿verdad? ¿Cómo se llama esta parte que está señalando acá la línea de color amarillo? Esta. Era el... Es lo que está en el centro. ¿Se recuerdan que yo se los dije antier, el lunes? Era la médula, creo. Ahí estamos, ahí tenemos, le voy a poner la M de médula, jóvenes. Esa es la médula. Estamos ahí. Esto que está aquí, Juan Francisco, esto último que está aquí, mira que lo está señalando esta flecha, esto, ¿qué es esto? La corteza. Ahí estamos, le voy a poner la C de corteza. Bueno, le voy a poner mejor, que ya sabemos que es corteza, ¿verdad? Corteza. Ahora, el siguiente tejido, Juan Francisco, este que está aquí de color amarillito, ¿qué cree que sea eso, Juan Francisco? Camión vascular. Ahí estamos, ¿verdad? Es el cambium, ¿sí? Entonces, Juan, si este es el cambium, ¿este qué sería entonces? El xilema. Ahí estamos, el xilema. ¿Y este? El floema. Ese sería el floema. ¿Estamos de acuerdo todos, jóvenes? ¿Lo que dice el compañero? ¿Sí? Bueno, ahí estamos. Gracias, Cocón. Es cierto, todo lo que el compañero señaló acá tiene razón. Esta planta tiene crecimiento secundario, ¿sí? Obviamente tuvo crecimiento primario y ahora tiene crecimiento secundario. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que tiene crecimiento
hacia arriba y hacia los lados, o sea, longitudinal y diametralmente, ¿verdad? ¿Sí? Está creciendo en grosor y en largo. Entonces, cuando ocurre eso, aparece este tejido que bien dijo el compañero, que es el cámbium vascular. Es este que miran acá. Y por lo tanto, si este es el cámbium, estos dos que ustedes miran acá es el floema, porque recuérdense que el floema está más alejado, y el xilema, recuérdense que les dije el otro día que el xilema está más cerca de la médula, ¿se recuerdan? Y aquí tenemos la corteza o aquel tejido corchoso, ¿se recuerdan? El suber que hablamos el otro día. ¿Estamos ahí? Entonces, ¿cómo se llama esta botánica entonces, jóvenes? Botánica forestal. Y estamos hablando de la botánica forestal que obviamente, como ustedes miran acá, está enfocada principalmente a las plantas que tienen crecimiento secundario, o sea, a las plantas arbóreas que tienen crecimiento arbóreo, ¿sí? A las plantas leñosas. ¿Estamos ahí? Continuamos. Luego aparece esta botánica, que recuérdense que estamos hablando de la botánica aplicada. Esta botánica que, como ustedes miran acá, el uso de las plantas, principalmente plantas medicinales, ¿sí? Y pues la creación o la formación de medicina natural. Estamos hablando de la botánica farmacéutica. Luego tenemos esta. Juan Franco. ¿Sí me escucha? Sí, le escucho. Una pregunta, Franco. Dígame. Este es un cítrico, ¿verdad? Está viendo todo esto que está viendo acá, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Esto que mira acá es un hongo, ¿sí? Y ese hongo lo que está haciendo es que ennegrece básicamente todo, las hojas, el tallo, ¿sí? ¿Tiene alguna idea de cómo se llamaría esta parte aplicada de la botánica que va a estudiar las enfermedades de las plantas? Ay, enfermedades. ¿No se recuerda? No, no me recuerdo. ¿No se recuerda? ¿Quién se recuerda cómo se llama esta parte que estudia las enfermedades de las plantas? Fitopatología. Ahí estamos, gracias Franco. Como dice el compañero acá, estamos hablando de la... ¿Se recuerdan de que patología es el estudio de las enfermedades, verdad? Pero si le agregamos la palabra, antecedemos la palabra fito que es planta, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de la fitopatología, que es el estudio de las enfermedades de las plantas, o patología vegetal. ¿Estamos ahí? Continuamos, jóvenes. Solo estamos viendo los conceptos estos, ¿verdad? Entonces, como podemos ver, el estudio del curso que vamos a llevar a continuación nosotros o que estamos llevando se va a centrar en 4 partes principales. Primero dice, bueno, antes que nada, ¿quién se recuerda qué es esto? ¿Alguien tiene alguna idea? Es un saco embrionario, ¿no? Es el saco embrionario, como dice el compañero ahí. Esto que miramos acá es el saco embrionario, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a enfocarnos en 4 partes y una de ellas es la concepción de una planta. ¿Qué quiere decir eso de la concepción? O sea, la creación o la formación de una planta. Y como decía el compañero acá, esto es el saco embrionario, ¿sí? Aquí ocurre un proceso que se llama doble fecundación, ¿se recuerdan? La doble fecundación, ¿sí? ¿Se recuerdan de que esto que está así como que con color moradito más o menos, esto representa o hace referencia al tubo vegetativo o al tubo polínico, también le dicen, ¿verdad? Que este se va a acoplar a una abertura que hay aquí. ¿Quién se recuerda cómo se llama la abertura que está aquí en el saco polínico, en el saco embrionario, perdón? Esta pequeña abertura que está acá donde se acopla el tubo polínico. Micrófilo. Ahí está, el micrófilo, ¿verdad? O micrófilo, el micrófilo que ustedes se recuerdan, cuando se acopla este micrófilo, este tubo vegetativo a este micrófilo, estos 2 núcleos espermáticos vienen y se van a introducir acá. Uno se va a unir con la ovocélula, ¿se recuerdan? Uno de ellos se va a unir con la ovocélula y va a formar una estructura 2N,
que se va a llamar cigoto y más adelante se va a llamar la semilla, ¿verdad? ¿Sí? Y el otro núcleo espermático, ¿sí? Se va a acoplar ¿a dónde? ¿A estos o a estos? ¿A cuál de los dos? ¿Con cuál se va a unir? ¿Se recuerdan? ¿No los de abajo? ¿No? Con los azules. Y ¿Cómo con se llaman estos azules? Núcleos polares. ¿Perdón? Los núcleos polares. Ahí estamos, los núcleos polares. ¿Se recuerdan de que estos dos en medio son los núcleos polares? El otro núcleo espermático se va a unir con los núcleos polares y van a formar el endospermo, que es una estructura 3N, ¿se recuerdan? ¿Sí? Entonces, es lo que dice acá. Vamos a estudiar eso. Esto lo vamos a ver ya casi en las últimas clases cuando miremos la flor, perdón, la semilla y el fruto, ¿verdad? Sí, estamos ahí. Otra parte en la que se va a centrar el curso es la morfología. Es muy importante la morfología y va a ser un 100%, bueno, no tan un 100%, va a tener un buen porcentaje de la morfología, que vamos a estar escribiendo morfológicamente una planta, ¿verdad? La anatomía también, que esa la vamos a estar viendo a partir de ahorita en esta segunda unidad, porque vamos a ir viendo algunas partes de esta en la célula y en los tejidos, ¿verdad? Y por último, algunos procesos fisiológicos. ¿Estamos ahí? Entonces, en estos 4 conceptos se va a tratar el curso. La concepción de una planta, su morfología, su anatomía y el funcionamiento de esta, ¿verdad? O sea, la fisiología vegetal. ¿Estamos ahí? Continuamos. Ahorita esta parte, jóvenes, esta parte dice la división de la botánica. Y solo lean lo que dice acá. Para su estudio de la botánica se va a dividir en 3 grupos, ¿sí? Para que no se hagan bolas y me vayan a decir, ay, pero ya dijo que era botánica pura y botánica aplicada. Esto es exactamente lo mismo, solo que aquí vamos a agregar una partecita más. El primer grupo y el segundo grupo, para que no se pierdan, hagan de cuenta que es la botánica pura, ¿sí? Es la botánica pura, solo vamos a agregar otros conceptos más, ¿sí? El primer grupo y el segundo grupo es como que estamos hablando de la botánica pura, pero vamos a dividirlos en 2 grupos ahí. Y el tercer grupo, pues no hay pierde, es la botánica aplicada. Entonces, para su estudio de la botánica se va a dividir en botánica general, ¿sí? Y cuando hablamos de botánica general, esta va a estudiar los caracteres generales más comunes en las plantas. Caracteres, para que no se me vayan a perder, caracteres es como que estuviéramos hablando de características, ¿sí? Dice, la botánica general es la que estudia los caracteres generales y comunes en los vegetales. Por ejemplo, si yo traigo una planta acá, la pongo aquí enfrente y la miran ustedes, yo le preguntaría a Ángel Cerón y le digo, mire Ángel, descríbame o dígame características de esta planta. Entonces Ángel me empieza a decir, tiene flores de color rojo, tiene bastantes pétalos las flores, tiene bastantes hojas, las hojas no son lisas, la punta de las hojas no tienen una estructura lisa, sino que es más aserrada. Esas son características, ¿verdad? Para que no se confundan. Estudia los caracteres, o sea, características generales en este caso de las plantas, los más comunes. La planta tiene raíz, me va a decir, tiene tallo, tiene esto, tiene aquello, etcétera, ¿verdad? ¿Estamos ahí? Esa es la botánica general. Y esta botánica general se va a dividir en algunos conceptos que ya vimos. Solo vamos a agregar otros más, les dije, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo dijimos que se llamaba la que va, digamos, la parte de la botánica que va a estudiar las células? Citología. Citología, ahí estamos, citología vegetal. ¿Cómo se llama la parte? Bueno, ¿esto qué es lo que miramos acá? Ya vemos aquí, hay células, citología vegetal, estudia la estructura de organización de la célula. ¿Eso qué es? ¿O qué miramos acá ustedes? Los tejidos, células formando tejido. Podría ser la Ahí médula. estamos. Ajá, sí.
Como bien dicen los compañeros, estamos viendo un corte de un tronco, de una planta, ¿sí? Por ahí está la médula en el centro, como dice Allen, ¿verdad? El conjunto de células va a formar tejidos, ¿se recuerdan? Y aquí estamos hablando de los diferentes tejidos. Miramos un tejido epidérmico que va a servir de protección, ¿se recuerdan? Miramos un tejido vascular, por ejemplo, este es un haz vascular, que básicamente son tejidos conductores, ¿se recuerdan? ¿Sí? Que no se les vaya a olvidar, un haz vascular está formado por xilema, ¿se recuerdan? Miren, aquí está el xilema que está en la parte de adentro y el floema que está en la parte más alejado, digámoslo así, ¿verdad? Y este tejido